antes, ¿no? Tanto Zucker o Morientes como Mijatovic, más Raúl, más Seedorf, más Roberto, más Mitchell, más el otro medio centro, y había veces que estábamos Fernando y yo solos aquí y Roberto Carlos estaba centrando y Mitchell estaba rematando, ¿no? Voy a contaros un poco cuál fue mi evolución de jugador, de la época que empecé con Jupp Heynckes con 19 años, 20 años en Bilbao, hasta que bueno, pues acabé en Estados Unidos después de pasar por el Real Madrid, de volver al Atleti, y bueno, pues un poco el cambio que supuso cuando Jupp llegó a Bilbao. Bueno, pues el club, como todo el mundo sabe, de características muy británicas en aquel momento, y bueno, pues la llegada de Jupp significó un cambio un poco de todo, ¿no? Y sobre todo del estilo de juego, de no ese juego tan directo. Y bueno, pues lo primero que hizo Jupp, evidentemente, fue instalar su sistema de juego. Jugábamos 4-4-2, que aquella época fue muy importante la posición de Julen Guerrero. Fue su primer año de profesional. La verdad es que nada más llegar tuvo un éxito terrible, porque como digo, ¿no? Pues fue un cambio en un club como el Atleti. La verdad es que fue un poco sorpresivo para todos, pero bueno, pues empezamos con Juanjo Valencia de portero, Andoni Lacabe, Íñigo Larrainza lateral derecho, Género Andrinúa, yo y Aitor Larrazábal, Josu Urrutia en el centro. En las bandas no, por dentro Xavi Escurza y Ander Garitano o Richie Mendiguren, pero sí que es verdad que tanto Xavi como Richie o Ander eran jugadores que habían jugado por las bandas, con lo que les daba bastante amplitud al centro del campo. Luego la posición de Julen, que bueno, pues con esa movilidad, como digo, con esa frescura que llegó al primer equipo, pues lo mismo aparecía aquí, pero donde realmente era importante y donde realmente marcó diferencias fue en esas llegadas arriba, y bueno, pues sobre todo con jugadores como Ernesto Valverde y el Cuco Ciganda, ¿no? Dos jugadores diferentes. Ernesto mucho más móvil, que sí que es verdad que caía más a banda, el Cuco más 9. Y Julen, como digo, siempre llegando y sorprendiendo en cualquier momento. Bueno, la verdad es que, como digo, pues Jupp llegó con un estilo ofensivo, con un estilo del toque de balón, y sí que para nosotros era importantísimo, tanto para Genar como para mí, siempre el inicio de juego, ¿no? No quería Jupp que fuésemos sin más dos centrales que estuviésemos simplemente para defender o para desplazamientos en largo, y sí que bueno, pues Josu creaba ese espacio yendo a apoyar a Gena. En el momento que bueno, pues que ya se creaba este espacio, era yo el que tenía que iniciar la jugada, o al revés, ¿no? Cuando Josu se venía para este lado, era Gena el que salía, Xavi el que iba a la banda, Julen, como digo, siempre ocupando esos movimientos, porque si algo ha tenido Julen, aparte de esa llegada, pues siempre esa inteligencia para moverse entre líneas. Y bueno, pues lo que digo, ¿no? Ernesto también, esa inteligencia para estar ahí entre líneas, crear los espacios para Cuco, y bueno, pues esa versatilidad que he dicho antes también de Xavi por la derecha, y de Mendy y de Ander, bueno, pues de iniciar aquí, pero bueno, pues no tener problemas de venir aquí. Los tres centraban de maravilla, así que teníamos prácticamente pues cubiertas todas las áreas, ¿no? Por dentro con jugadores de calidad como Xavi, Mendy o Ander, Julen y Ernesto y Cuco, con Josu aquí mandando. Al estar muchas veces también por dentro, Aitor y Laca o Íñigo eran laterales ofensivos, y como digo, ¿no? Teníamos cubierto por dentro, y luego bueno, pues cuando había que venir a banda, pues sí que es verdad que Cuco era el que quizás era más referencia como 9. Bueno, y a nivel defensivo, aunque sí que es verdad que, como digo, siempre Jupp quería que fuésemos protagonistas con el balón, sí que bueno, pues evidentemente había que defender. La mayoría de los equipos en aquella época jugaban con dos arriba, y como he dicho antes, ¿no? Al tener tanto Aitor Larrazábal como Íñigo o Laca tan ofensivos, era fundamental el trabajo de Josu, que siempre yo creo que ha sido
un jugador de los que bueno, pues se ha hablado poco, pero tenía una importancia vital en aquel equipo, ¿no? Tanto con balón, lo que digo, porque era el que bueno, pues, generaba prácticamente muchas de las salidas o directamente el con balón o creando este movimiento para Génaro o para mí. Y sí que es verdad que bueno, pues, ocupaba muchísimo campo, era muy, muy inteligente. Sabía que, por ejemplo, si Aitor había salido para aquí, evidentemente los movimientos normales míos viniendo a la espalda de Aitor, Génar, y luego él siempre estaba en el sitio adecuado para cualquier pérdida, siempre aparecía en el sitio que tenía que estar. Y luego, pues bueno, pues las coberturas normales, y como digo, pues siempre estábamos bastante bien cubiertos por dentro por estos jugadores que están aquí, pero también lo que decía antes a nivel ofensivo, pues lo mismo, ¿no? Al haber sido jugadores de banda, tanto Xavi como Mendy o Ander, si el lateral subía, ellos no tenían ningún problema de bajar y bueno, pues de cerrar como se cierra normalmente, pues bueno, pues en diagonal. Y ya pues Josu aquí, Mendy venía aquí, Julen echaba una mano y luego pues bueno, pues los movimientos normales y lo que digo, ¿no? Era importante tanto ofensiva como defensivamente, esa versatilidad que tenían los dos hombres del centro para sobre todo, pues bueno, pues momentos que tenían que atacar abiertos atacaban y momentos que tenían que defender abiertos defendían estos movimientos abiertos, pero sí que es verdad que cuando el balón entraba por el otro lado tenían la capacidad de cerrar para que estuviésemos cubiertos por el centro también. Después de 4 temporadas en el Atleti, vengo al Real Madrid y bueno, pues por suerte otra vez en mi carrera con Jupp y bueno, pues es prácticamente replicar lo que se había hecho en Bilbao, evidentemente pues todavía con un carácter más ofensivo por las características de los jugadores, ¿no? En aquel momento estaba Santi Cañizares y Bodo Illner de porteros, Chendo y Panucci de laterales derechos, Fernando Hierro, Manolo Sanchís, yo, Roberto Carlos, Fernando Redondo, Clarence Seedorf, C. Roberto estaba en aquella época en el Madrid. La posición de media punta tan importante en este sistema era Raúl, que justo acababa de empezar, llevaba 2 o 3 años en primera, y bueno, pues arriba Šuker y Mijatovic, o Davor y Morientes, o Pella y Fernando. Y entonces, pues bueno, pues más o menos era lo mismo, ¿no? Fernando Redondo, todo el mundo sabe la capacidad de ocupar terreno que tenía cuando no se tenía balón, y luego lo contrario, ¿no? La capacidad de generar ese juego con balón. Era de esos jugadores que bueno, pues normalmente muchos equipos para ocupar ese terreno o para las salidas de balón necesitan 2 jugadores, y Fernando era capaz de hacer las 2 cosas, ¿no? Con balón él solo generaba el juego del equipo y sin balón ocupaba muchísimo terreno. Y sí que es verdad que todavía aquí era más importante la posición del número 6, por decirlo de alguna manera, porque si en Bilbao los laterales eran ofensivos, pues aquí todavía Cristian Panucci igual un poquito menos, pero Roberto Carlos era pues prácticamente un extremo, ¿no? Y los jugadores de banda algo diferentes, porque quizás Clarence no estaba tan acostumbrado a jugar la banda como Xavi Escurza en Bilbao, y sí que se metía más adentro, pero sí que Roberto pues también hacía el movimiento hacia la banda, pero bueno, muchas veces estaba Roberto aquí, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues prácticamente lo mismo, Pella más móvil, buscando todos los espacios, bajando más a recibir, Raúl llegando, otra de las cualidades de Raúl, y con sus movimientos de esos de jugador inteligente, siempre en el sitio adecuado, en el momento oportuno, y luego pues Fernando y Davor pues más posicionales quizás también, ¿no? Sin balón también es parecido, ¿no? Quizás aquí es para los defensas más problema, porque bueno, pues estabas más expuesto, porque bueno, pues allí sí que es verdad lo que hablaba, ¿no? De Xavi y de Mendy o de Ander más posicionados aquí, pero bueno, pues tanto Clarence como C. Roberto tenían mucha más libertad y llegaban mucho más, con lo que bueno, pues muchas veces llegábamos con los 2 delanteros, con Raúl de media punta, Clarence por estas zonas, C. Roberto Carlos aquí, entonces sí que era muy importante, como digo,
el trabajo de Fernando, y luego pues bueno, pues Panucci, que quizás era, como digo, menos ofensivo, y Fernando o Manolo y yo pues siempre muy atentos a esas pérdidas y esas vigilancias defensivas, porque bueno, pues imaginaros, ¿no?, lo complicado que era perder un balón en estas zonas y los puestos que estábamos, ¿no? Por eso muchas veces quizás está claro la dificultad de jugar de defensa en el Madrid, y quizás es eso, ¿no? Tienes que estar mucho más atento a defender aquí, cuando quizás en otros equipos pues bueno, pues estás acostumbrado a jugar ahí atrás, con las coberturas típicas que decíamos de otros momentos, y bueno, pues lo normal, ¿no? Quizás en otros equipos tienes que estar defendiendo porque el equipo contrario te juega con dos rivales aquí, más los dos bandas, más quizás un medio centro quizás más ofensivo, y estás pues bueno, pues, ¿no?, pues haciendo las basculaciones normales, con un medio centro, incluso con dos, y con el otro banda llegando, y aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí estabas atacando con los dos delanteros. Ya estabas con Raúl, estabas con C. Roberto, estabas con Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Fernando Redondo, Panucci. Y entonces sí que es verdad que bueno, pues estabas mucho más expuesto, porque bueno, pues con dos delanteros, los demás jugadores teníamos que estar defendiendo encima muy alto, con lo que bueno, pues imaginaros si nos hacía bien la presión aquí, un balón a las espaldas, cualquier movimiento a nuestras espaldas era complicado, ¿no? Sobre todo mucha gente, cuando ya sabía cómo jugábamos, buscaba siempre, ¿no?, estos movimientos para aquí a la espalda de Roberto, que bueno, pues es donde estaba mucho del espacio. Entonces bueno, pues sobre todo pues a mí en este sentido te hacía tener que estar pendiente del delantero y hacer las coberturas a Roberto. Pero sí que es verdad que bueno, pues tampoco era ningún problema, porque bueno, pues ya en la época de Bilbao Jupp me había utilizado de lateral izquierdo, y bueno, pues cuando estás acostumbrado a jugar de lateral izquierdo y de central, sí que tienes esas distancias más asimiladas al hecho de eso, ¿no?, de tener que despejar un poco tu zona, ¿no? Si estás siempre jugando de central y siempre ocupando más o menos posiciones en la zona central del terreno de juego, siempre es más complicado cuando te tienes que desplazar. Pero sí que es verdad que bueno, pues cuando tienes que cubrir a Roberto Carlos, porque se iba con Brasil y estás acostumbrado a jugar en esa posición, pues bueno, pues esas distancias de central a lateral las tienes más conocidas. Bueno, ya una segunda época en el Madrid cuando llega Vicente del Bosque, y bueno, pues momento complicado, el equipo no acababa de ganar partidos, y bueno, pues todo el mundo sabe lo que es no ganar partidos en el Real Madrid, y bueno, pues se empezó un año con muchos problemas, y se acabó ganando una Copa Europa en París, ¿no? Y en ese proceso hubo un cambio de sistema, porque bueno, pues Vicente en ese momento y las lesiones de gente como Fernando Hierro o Manuel Sanchís, pues bueno, pues propició que Vicente, partiendo de un 4-4-2 con Mitchell, Iván Campo, yo y Roberto Carlos, Iván Helguera, Fernando Redondo, McManaman, Savio, Raúl y Morientes, pues bueno, pues no acaban de salir las cosas, y Vicente, pues bueno, pues en un principio empezamos en un partido de Copa con Iván Helguera metiéndose en la posición de central, pero sobre todo cuando no teníamos balón, porque bueno, pues como decimos, ¿no?, los laterales, tanto Mitchell como Roberto, muy ofensivos. En aquella época muchos de los equipos jugaban con dos delanteros, y sí que es verdad que bueno, pues cuando no teníamos el balón, Iván se metía como tercer central para bueno, pues lo que hablaba antes también de esas coberturas de Roberto cuando se iba, que yo tenía que venir hasta aquí, o cuando bueno, pues cuando Mitchell se iba para arriba y Iván tenía que ir para allí, pues sin balón Iván Helguera era el tercero que se metía aquí, y cuando teníamos balón se incorporaba, Iván y yo cerrábamos. Y luego, pues bueno, pues a lo normal, ¿no? Fernando Redondo en la posición que siempre ha jugado ocupando mucho espacio, y también lo que hablábamos antes, ¿no? Jugadores como Savio o McManaman, que jugaban muy bien por dentro, pero que también habían tenido la experiencia de jugar por fuera, y que llegaban tanto por dentro como por fuera. Y bueno, pues luego los dos de arriba, tanto Fernando Morientes como Raúl.
Luego ya al final todo eso quedó mucho más marcado porque las cosas empezaron a ir bien. Tuvimos partidos como Manchester United o Bayern de Múnich en Copa de Europa, y luego ya lo que empezó con Iván por delante sin balón, Iván por delante con balón y sin meterse sin balón, se convirtió ya en un tres centrales atrás, con Iván Campo, Iván Helguera y yo, Roberto, Mitchell Salgado, Fernando Redondo otra vez solo ocupando ese espacio con McManaman ayudándole porque era otro jugador que ocupaba muchísimo espacio, pero también lo que hablamos, venimos hablando toda la charla de esa capacidad de llegar por banda, esa capacidad de llegar arriba. Sabio lo mismo, jugador que había jugado mucho por banda, y entonces bueno, pues los dos jugadores de arriba que hacía que el equipo estuviese siempre compensado, ¿no? Porque ya te digo, llegábamos con Roberto por un lado, con Mitchell por otro. Yo tengo anécdotas con Fernando Hierro cuando jugábamos los dos solos de meter goles y bueno, pues darte cuenta que están los dos delanteros, el equipo que hablábamos antes, ¿no? Tanto Zucker o Morientes como Mijatovic, más Raúl, más Seedorf, más Roberto, más Mitchell, más el otro medio centro, y había veces que estábamos Fernando y yo solos aquí y Roberto Carlos estaba centrando y Mitchell estaba rematando, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues con ese sistema de los tres atrás, con Fernando Redondo por delante, siempre estábamos listos a todas las vigilancias defensivas, siempre estábamos listos a que si yo tenía que venir aquí no había ningún problema, porque bueno, pues como hemos hablado, el haber jugado de lateral me daba esa facilidad. Al venir yo aquí sabías que Iván Helguera estaba detrás, tú sabías que Iván Campo estaba siempre detrás, y eso hacía que bueno, pues siempre defensivamente estuviésemos bastante compensados, porque bueno, pues como digo, ¿no? Tanto Iván como yo siempre llevábamos bastante bien a las bandas y dábamos mucha libertad tanto a Roberto para llegar aquí como a Mitchell para llegar al otro lado. Y luego pues bueno, pues jugadores como McManaman que a la vez que Fernando Redondo pues ocupaban mucho espacio, y bueno, pues aunque pareciese que a veces no había ese orden táctico en el equipo, siempre estábamos muy compensados por las características de cada jugador.